Pues sucedió algo muy sencillo cuando estamos hablando de esto, de estos cambios disruptivos. Desde el punto de vista inclusive de los servicios, ha cambiado. La cadena de logística, la cadena de valor es totalmente diferente. Ya no tienes que ir eh, como antiguamente a seleccionar un producto, ya te lo llevan a la casa. Todavía hay muchas cosas que tienen que pulirse, pero igual va a pasar con las empresas. Las empresas se tienen que adaptar rápidamente a estas nuevas tecnologías, a estas ideas de cambiar lo que es la cadena de valor, qué le importa a la gente, qué es lo que va a llamar la atención, porque al final una empresa está para satisfacer una necesidad o un deseo de las personas, ¿no? Entonces, inclusive aspectos como las redes sociales pueden marcar tendencias sobre qué sí, sobre qué no, hacia dónde vamos, cuál es el futuro de ciertos productos, se van a seguir usando, no se van a seguir usando, etcétera, etcétera. Y entonces también, cuando hablamos de eso, estamos hablando de nuevos mercados, nuevos modelos de negocio, y para responder a ello, las empresas van a tener que estar conectadas, ¿no? Entonces, estamos hablando de cambios muy fuertes en lo que se viene desde el punto de vista comercial y obviamente eso viene a impactar a cualquier empresa porque una empresa de manufactura o de logística va a cambiar mucho su manera de hacer las cosas. Entonces, esto es un cambio que se viene. Y en estos modelos, nuevos modelos de negocio, tenemos que tener en cuenta, uno, la digitalización de los procesos productivos, la manufactura aditiva, la impresión en 3D, van a cambiar, y más adelante vamos a poner unos videos, cómo está cambiando mucho la manera en que se está trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Como les decía en la clase anterior, a lo mejor ustedes haciendo un nuevo modelo de un X producto, antes lo dibujabas, inclusive lo puedes hacer en la computadora, pero ahora ya lo puedes tener físico para ver cómo se va a ver, cómo va a quedar montado. Antiguamente, todavía hace unos 5 o 6 años, por ejemplo, se diseñaba una nueva pieza que iba dentro de otro componente y si esta pieza era más una parte estética, había talleres, había artesanos, porque era eso, artesanos, que hacían la pieza a lo mejor, la modelaban mediante alguna técnica, mediante barro, fundición, no sé, alguna técnica, y veían cómo quedaba y cómo se iba a ver. Esos eran los prototipos, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, vamos a pensar en algo tan maravilloso como yo diseño un automóvil y lo puedo hacer a escala. Antiguamente, pues tenías un artesano que lo hacía en, en arcilla, lo pulía, le daba la forma que iba a quedar y luego hacías las pruebas en el túnel de viento a escala. Ahora ya no, ahora lo diseñas en la computadora, lo imprimes, ¿sí? Y lo metes al túnel de viento. Entonces, son cosas que están cambiando mucho gracias a la manufactura aditiva, ¿sí? Estas herramientas también eh, pueden imprimir desde un producto hasta cientos, ¿sí? Y además nos basamos en el concepto de la nube, porque ya el diseño, lo que vayas a tener, eh, va a estar en la nube. Pongo el ejemplo de, por ejemplo, unos lentes. Unos lentes es muy común que a uno haga algún error, se siente sobre ellos o los rompa o lo que sea. Y para algunos de nosotros, pues sí es un problema no tener lentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora? Teóricamente tú rompes tus lentes y en lugar de mandar para no comprar un nuevo armazón, si tuvieras una impresora en casa, comparas el archivo con los lentes y entonces ya los puedes imprimir y ya tendrías tus lentes en 3D. Y entonces muchos productos teóricamente, y lo vamos a ver más adelante, van a trabajar en la nube. Lo vas a mandar, imaginen ustedes diseñan una pieza para una empresa y esa pieza ya no tienes que fabricarla. La empresa a la que va a llegar agarra, la descarga a través de algún convenio o lo que tengan un servidor seguro, viene encriptado, etcétera, etcétera, y entonces yo puedo fabricar la pieza que me hace falta, ¿sí? O una refacción en lo que llega la refacción buena. Imaginen ustedes que se rompe un diente de un engrane, entonces
ese engrane es de acero, obviamente, pero de momento el cliente lo quiere parar su máquina. Entonces tú le mandas el dibujo para que mientras tanto pueda imprimir uno a lo mejor en fibra de carbón, que obviamente no le va a dar años como uno de acero, a lo mejor le va a durar unos cuantos días, pero esos días son suficientes para no parar la producción y que llegue a la refacción, ¿no? Entonces son cosas que van a ir cambiando con esta idea de la impresión 3D y lo que tiene que ver con la nube, ¿no? Y además, también las tecnologías de información, que es lo que estamos hablando, intercambio de datos, y el Internet de las cosas, que ya hablamos lo que es el Internet de las cosas, y que nos va a permitir en tiempo de real ver cómo van nuestros procesos, nuestros pedidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, los negocios van a cambiar y nos van a afectar mucho. ¿Por qué? Se calcula que si se implementa Industria 4.0 en las grandes empresas, la producción se va a elevar del 3 al 5%, la cantidad que yo hago. ¿Qué voy a meter? Los costos de producción van a bajar entre el 10 y el 20% porque voy a meter robots, ¿sí? Va a mejorar la eficiencia, vamos a meter robots y cobots, y eso va a permitir que los empleados puedan dedicarse a otras labores no repetitivas y que agregan más valor al producto, ¿sí? También los costos de logística van a bajar, ya que estamos metiendo sistemas automatizados de logística en la planta. Lo que les comentaba, antiguamente tenías un capturista y ese capturista, cuando llegaba el producto, iba metiendo código por código. Hoy una manera de automatizar muy sencilla y que todo mundo conocemos son los códigos de barra. Códigos de barra que simplemente se pasa, entra el producto y está listo. Pero hay otros más, hay desde radiofrecuencias, visión artificial, y entonces va cambiando todo esto, ¿no? Y cuando tú tienes esa baja de costos de logística, si está bien controlado tu almacén, también no se pierde nada. Es muy común que en el almacén entre y yo me acuerdo que lo puse en este lugar, pero no está. Un robot no se va a olvidar dónde puso las cosas. ¿Por qué? Porque a través del código de barras le va a especificar exactamente en dónde se encuentra y cuando yo lo voy a retirar, sé exactamente dónde se encuentra, ¿sí? Por lo mismo, el inventario se va a reducir. Yo no voy a necesitar tener tantos productos porque voy a tener mayor control de ellos, ¿sí? Y teóricamente yo no voy a tener que tener inventarios de seguridad, cosas por el estilo, ¿sí? La productividad se va a aumentar. ¿Qué es eso? Por ejemplo, aquí hablan de, está terrible esta traducción, ¿sí? Dice, a través del testeo en tiempo real, no hay testeo, esa es una traducción de test o de muestra o de prueba, ¿no? Nosotros no testeamos, hacemos pruebas en tiempo real. ¿Qué es esto? Otra vez, ustedes sabemos cómo funciona el trabajo en control de calidad. Digamos que yo tengo una línea de producción y entonces hago mi muestreo de piezas, digamos que yo voy a medir un diámetro, saco mi muestra, mido los diámetros y a partir de ahí construyo mi gráfica XR o XP o lo que sea necesario, ¿no? Más bien es XR, XP es para atributos. Estoy midiendo XR, el rango, las variaciones. Sin embargo, si abro en medición o pruebas en tiempo real, la gráfica de control se va viendo en tiempo real y puedo ver tendencias. Puedo ver cantidad de piezas que están dentro del control y si mi proceso es capaz o no es capaz, ¿sí? Entonces, eso me reduce los costos, evito que rechazar lotes completos, cosas por el estilo, ¿sí? Cosas de complejidad, ¿qué quiere decir? Ahora vamos a hacer modularización, que es esto. Las máquinas van a ser modulares, ya no necesitas tener muchas máquinas, sino unas cuantas que van a ser versátiles y vas a hacer módulos de máquinas, ¿sí? Y también, como vas a tener sensores dentro de tus máquinas y te van a decir cuándo va a fallar y que hay que cambiar específicamente cada cuánto vas a tener esa parte, tus costos de mantenimiento y por lo tanto la productividad se incrementa, se reducen. Ya no de repente se descompone una máquina, ¿sí? A pesar de que existe el mantenimiento preventivo programado, si estamos hablando de industria 4.0, acuérdense que hay piezas que pueden fallar imprevistamente de tu mantenimiento preventivo, pero si tenemos sensores en las máquinas que van a estar mandando señales, una pieza que no estaba programada para mantenimiento puede fallar
Y las máquinas inteligentes con Internet de las cosas pueden enviarte señales de decirte, esta pieza está fallando. ¿Por qué? Por la razón que sea. Puede ser desde un defecto en el material o puede ser inclusive una mala operación de la máquina, algún error del operador o cualquier cosa aleatoria, pero ahora las piezas van a tener la posibilidad, ¿sí? O las máquinas, de decirte qué va a fallar y qué no va a fallar. Entonces, por estas razones, es tan importante que veamos qué está pasando y hacia dónde va la industria, ¿no? Ahora, es complicado transitar a estas nuevas industrias. ¿Por qué? Porque no todo mundo tiene, uno, la capacidad, dos, las ganas de aprender nuevas cosas, ¿sí? Es también importante. Y la tercera es los recursos para hacerlo, ¿sí? Tenemos el caso, y ustedes lo pueden ver, de gente que no tiene la capacidad. La verdad es que le quieres enseñar algo nuevo y no lo va a aprender, ¿sí? Y no es que no quiera, es que no tiene la capacidad. Entonces, cuando vamos a cambiar a tecnologías digitales, en la planta va a haber gente que no se va a poder adaptar a ese cambio. Suena feo, pero no tiene la capacidad para hacerlo. Segundo, tenemos aquellos que como siempre se resisten, dicen, ¿por qué voy a aprender? ¿Sí? Tenemos muchos ingenieros, muchos profesionistas, muchos profesores que no quieren aprender cosas nuevas, que lo que ya aprendieron dicen que es suficiente y ya no necesitan más. Sin embargo, está cambiando y evolucionando tan rápido esto que o te adaptas o te quedas, ¿no? Obviamente, y me queda muy claro que en algún momento, eh, aunque quieras hacerlo, no vas a tener la capacidad. También tiene que ver cosas de capacidad de aprendizaje, de movimiento, etcétera, etcétera. Es como si yo agarrara y quisiera ahorita decir, no, pues voy a regresar a jugar fútbol americano a mis 50 y tantos años, porque tengo las ganas, ¿no? Pues sí tendré las ganas, la voluntad, pero yo ya no tengo la capacidad, ¿no? Igual sucede cuando hablamos tecnológicamente para aprender cosas nuevas y para desarrollar nuevas habilidades, ¿sí? Y finalmente tenemos la parte de los recursos. Hablar de industria 4.0 implica invertir, ¿sí? Y hay veces, suena feo, hay veces que, por ejemplo, lo pueden ver cuando se hacen árboles de decisiones, que hay veces que se cierran o es conveniente ya no hacer nada y dejar que se muera el negocio porque ya no va a funcionar. Pongamos un caso muy claro que les puede quedar ahorita, que son los reproductores MP3. No han visto que saquen modelos nuevos, no, ya los reproductores MP3 ya tuvieron su pico, ya vendieron lo que tenían que vender y ahorita hay que dejar que se muera el negocio porque ya nadie va a comprar un reproductor MP3, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ahora ya todo el mundo lo tenemos en el teléfono. No tiene caso tener dos dispositivos. Otro ejemplo podrían ser la industria de la música física, ¿no? Hay gente que es coleccionista y guarda vinilos, vemos quienes guardamos CDs, pero es una minoría que son coleccionistas de esto, ¿sí? La mayoría simplemente prefiere descargar de la nube porque es más cómodo y entonces ya es un nicho de mercado muy pequeño que es solo para ciertos coleccionistas. Entonces es preferible dejar que desaparezca el negocio y cambiar a nuevos negocios. ¿Qué implica la industria 4.0? Uno, nuevos puestos de trabajo. Los puestos de trabajo van a cambiar. Imaginen alguno de ustedes que no tenga capacidades de aprendizaje digital, que no sepa usar una computadora, está condenado al fracaso. Entonces, si alguien hoy en día no tiene esas capacidades digitales, capacidades de aprender de nuevo y sobre todo industria 4.0, va a implicar que va a ser global, por lo tanto sus habilidades en inglés tienen que mejorar, ¿sí? El manejo de un segundo idioma, sea inglés, sea portugués, por ejemplo, bueno, brasileño, porque los portugueses dicen que los brasileños no hablan español, portugués hablan brasileño, alemán o algún otro, van a ser necesarios para que puedan integrarse estas nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces vamos a tener necesidad de formación de gente altamente especializada. Y entonces, en estos momentos, las universidades tenemos que darle esta información de qué va a pasar. A lo mejor
no existe todavía un curso que se llame Industria 4.0 y vayan a ver todas estas tecnologías. No, pero sí tienen que tener una idea para que el día de mañana que vayan a trabajar y les hablen de la Industria 4.0, no sean totalmente ignorantes de lo que pase, ¿no? Y tengan un panorama más o menos general. Y una última parte, ¿sí? Bueno, dos partes. Los esquemas de producción ahora van a ser distintos, ¿sí? Si recuerdan lo que hablamos de justo tiempo, de producción Toyota, una de las tendencias en algunos productos, no en todos, pero por ejemplo en muchos productos va a ser la personalización del producto, hacer el producto a la medida y cuando el cliente lo quiera, ¿sí? Me queda muy claro que hay industrias que no creo que cambien, por ejemplo, lo que les decía, papel de baño, ¿no? Pues no creo que haya cambios en la industria de fabricación de papel de baño, tampoco creo que haya en la fabricación de productos de higiene personal, eso no va a cambiar, pero a lo mejor sí va a haber cosas que ustedes en el día a día quieren personalizar y que al final hay que darle gusto al cliente, unos lentes especiales, tus tenis especiales, tu chamarra especial, o si estamos hablando a lo mejor de que ustedes practiquen un deporte, ¿sí? Zapatos especiales para ustedes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no es común, pero a nivel profesional, por ejemplo, los ciclistas profesionales, los que corren el Tour de Francia, van a las Olimpiadas y cosas por el estilo, sus bicicletas son hechas a la medida ergonómicamente porque le toman las medidas de la rodilla a la cadera, de la rodilla al tobillo, el largo de los brazos. Son bicicletas especiales. Pero estamos hablando de corredores profesionales, ¿sí? Que les hacen las bicicletas. Pero el día de mañana, y cuando se refiere a estos esquemas de producción distintos, a lo mejor a ti te gusta el ciclismo, ir a los paseos ciclistas, o vas a la montaña, o haces triatlón, o simplemente quieres una bicicleta. Ya las bicicletas hechas a la medida ya no van a ser algo imposible de pagar, va a ser parte del servicio de darte una bicicleta, ¿no? Y finalmente, aspectos relacionados con sustentabilidad. Esta parte de energías renovables, de materiales reciclables, etcétera, etcétera, también tenemos que tenerlas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante adoptar o conocer desde ahorita la industria 4.0? Porque es una oportunidad para los negocios, para la empresa, inclusive para ustedes. El conocer probablemente esto va a dar ventajas competitivas a las empresas e inclusive a las personas que no te digan, no, si ya sé de qué se trata, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si tú como empresa o como persona no estás enterado? Tienes el riesgo de quedar marginado, ¿sí? Y aquí tenemos algunas cosas que tienen que ver. La nube, las redes sociales, el comercio electrónico, las tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, 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 ¿sí? No todas las áreas de la industria 4.0 son para todos los ingenieros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos de comercio electrónico, no es un área propia de un ingeniero industrial o de un ingeniero mecánico, un ingeniero mecatrónico. Esas son cosas que van más para gente de informática, la nube, las redes sociales, el comercio electrónico. Tecnologías de inteligencia artificial, ahí a lo mejor ya entran los mecatrónicos, ¿sí? Pero todo lo que es la aplicación para la planta tiene que ver con ingeniería industrial. Puede decirse que el ingeniero industrial va a ser el usuario último de estas tecnologías, ¿sí? Es como un automóvil, ustedes no tienen que saber termodinámica para saber cómo funciona el motor, ¿sí? Pero es conveniente, ¿sí? Que tengan idea de todas estas tecnologías para que tengan oportunidades y ser más competitivos, ¿no? Hay algunos que sí, hay algunos que no. Imaginen que el día de mañana ustedes terminan trabajando en mantenimiento y nunca han escuchado de esto, ¿no? Entonces, es importante ver esta parte. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Ya se durmieron? ¿Todo bien? Sí. 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 Ok. Sí, todo Muy bien. bien. Prof. Vamos a cambiar
la manera de hacer negocios de manera digital. Como les decía, la venta de productos va a ser bajo demanda, ¿sí? Se van a transformar los procesos de logística y en algunos casos el cliente va a fabricar su propio producto, ¿sí? Ya sea mediante máquinas propias del cliente, no me refiero a que ustedes como clientes, sino las empresas van a hacer sus propias piezas y entonces tú como proveedor ya no le vas a vender la pieza, le vas a vender el diseño, ¿sí? O el material con el que se hace, etcétera, etcétera. Y también cuando hablamos de logística, acuérdense que ahora se utilizan los drones para entregar material, ¿sí? Y los productos van a tener que incorporar funcionalidades novedosas, como por ejemplo el Internet de las Cosas. Ahorita todavía no, pero a lo mejor en unos años todo refrigerador debe tener Internet de las Cosas para que te haga la lista del súper. Así de sencillo, ¿sí? Y existen, como sabemos, muchas barreras para esta transición, ¿sí? Desde seguridad, talento humano, falta de recursos, las presiones que hay, aspectos internos, todo eso va a cambiar en esta transformación digital de los negocios. Tenemos primero las implicaciones tecnológicas, sociales y de negocios, ¿sí? Si tenemos máquinas con sistemas inteligentes, facilita la automación y lo que les decía, quita el humano de tareas repetitivas y rutinarias, ¿sí? Una persona, como les decía, que está en el almacén dando entrada a productos, es una actividad repetitiva y rutinaria y por lo tanto tiende uno a equivocarse. Si yo meto un robot con un código de barras, el robot no se aburre y entonces yo no voy a tener problemas con la entrada de material, ¿sí? Al usar programas de cómputo y con computadoras más poderosas, yo puedo tener más procesamiento y puedo tener más sensores conectados a mi sistema, ¿sí? Lo que les decía, vamos a hablar de un nuevo tipo de alfabetización y este tipo de alfabetización es el uso de nuevas herramientas informáticas, ¿sí? Eh, las redes sociales van a dar tendencias, pero no nada más hablemos de redes sociales, no piensen que herramientas informáticas es usar bien Face, Instagram y Twitter, no, hablamos de otras herramientas que van a empezar a usarse desde, por ejemplo, el Solid tiene ahora una aplicación para celulares, SolidWorks, en el que te mandan el dibujo. No lo puedes modificar, pero sí lo puedes visualizar. Hay AutoCAD para móvil, igual te mandan los planos y los puedes visualizar. Y puedes hacer comentarios sobre aplicaciones. Y aquí dice National Instruments, es monitoreo de sensores en tiempo real y hay aplicación para celulares, para iPads o para tabletas y que además te permiten interactuar. Por ejemplo, si un sensor de temperatura te está fallando, ¿sí? Ya hoy en día estos sensores te van a permitir mandar una señal de alarma y entonces tú podrías en tiempo real a través de un celular parar la máquina. Es más, ya hay sistemas en casa en los cuales te puedes conectar hasta en Steren ya a través del celular y puedes apagar y prender luces, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, por eso es importante también contar con mayor interconectividad. Por supuesto, existe la desventaja del limitante del ancho de banda, ¿sí? Y lo podemos ver en nuestras casas, ¿no? Uno puede tener diferentes paquetes, pero parece mentira, entre el paquete más pequeño y el de en medio no hay tanta diferencia, pero cuando quieres saltar a uno más grande, ya el costo es muy alto, ¿no? Entonces estamos hablando que son eh, asunto de recursos, ¿no? También. Entonces, ¿qué implicaciones tenemos? ¿Sí? Tecnológico. Primero, el monto de inversión inicial y la dificultad para adquirir nuevas tecnologías. El invertir para cambiar mi tecnología a una nueva es muy costoso y además, más para nuestro país es traer tecnología de fuera. Básicamente es tecnología que va a venir de Europa, ¿sí? Y en menor medida de Asia, ¿sí? Y cuando me refiero a Europa, me refiero a Alemania, ¿sí? O los países de la Unión Europea liderados por Alemania, y de Asia a Japón y a China. Aunque los chinos son los que más venden, la tecnología la sigue liderando Japón
Y lo que hacen los japoneses, pues ya aprendieron, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los productos japoneses ya no se hacen en Japón, el diseño es japonés, pero lo mandan a hacer a China porque es más barato, ¿no? Eso sería la parte de la inversión y la dificultad de adquirir nuevas tecnologías. Dos, la parte económica. ¿Cuándo voy a recuperar mi dinero? Si yo invierto para un robot, ¿cuándo me va a retornar esa tasa? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido tener nuevas tecnologías? Tiene que ver con tiempos de recuperación. Lo que les decía, sociales y culturales, ¿sí? Por un lado tenemos que la gente no le gusta aprender cosas nuevas, ¿sí? Imagínense, si no les gusta leer un libro, menos se van a poner a estudiar por su cuenta. Entonces, tenemos esa parte social y cultural. Y por otro lado, la curva de aprendizaje. Tú no agarras algo y al día siguiente ya lo aprendiste. Supongan que yo agarro y yo no sé patinar y el día de mañana decido aprender a patinar, ¿sí? Tengo un costo de aprendizaje y un tiempo en el que voy a aprender, ¿sí? Habrá gente que no está dispuesto a eso. ¿Por qué? Porque estamos y queremos que todo sea rápido y fácil, ¿sí? Pero en esta parte es muy complicado. Riesgos de seguridad, ¿sí? Vulnerabilidad, ¿sí? Y es muy importante la ciberseguridad en estas áreas porque todo ya lo estamos transmitiendo por Internet. Y podemos darnos cuenta que hay hackeos ya en muchos lados, desde los bancos, la lista del súper, parece ridículo, pero es cierto. Entonces, así como que cada día aumenta más la seguridad, pues siempre va a haber por otro lado alguien que la quiere romper, ¿sí? Siempre habrá un hacker dispuesto a romper la seguridad, ¿sí? Las partes legales, ¿sí? La propiedad intelectual, los estándares, la regulación, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿sí? Tiene que ir cambiando, ¿sí? Y, por supuesto, de conocimiento. Ahorita estas son tecnologías relativamente nuevas, no hay mucha información, no van a encontrar libros, artículos, lo que hay en Internet es muy poco. ¿Por qué? Porque los artículos serios cuestan caros y mucho de lo que encuentran, así como pueden ver, ¿sí? Son cosas que no son confiables, ¿sí? Entonces, todavía hay una gran falta de información de lo que es Industria 4.0, ¿sí? Entonces, bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, una duda, algo? ¿Todo bien? Sí. Ok. Sí, pero todo bien. Bueno, perfecto. Todo lo que les decía, siempre va a existir una resistencia al cambio, una brecha digital para poder hacer este cambio, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, transitar de un modelo de manufactura a bajo costo hacia un modelo de manufactura inteligente, se requiere uno, que la gente esté dispuesta a adoptarlo. Dos, las nuevas herramientas tecnológicas. Tres, difundir el conocimiento. Y cuatro, integrarse en infraestructura mundial. ¿Sí? El primer paso es el cambio del paradigma y la adopción de nuevas herramientas tecnológicas. Y es lo que se pretende implementar. ¿Para qué? Para que cuando ustedes salgan a la empresa no tenga a la empresa que invertir para explicarles qué es Industria 4.0, ¿sí? Ya tengan una idea de lo que va a pasar y cómo está sucediendo, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Duda? Bueno, estos son los factores para implementar Industria 4.0. Software, redes de trabajo, plataformas tecnológicas, tecnologías y dispositivos, información, y la más cara es el talento humano. Ustedes pueden comprar un gran software, pueden comprar una gran computadora, pueden comprar un servidor, etcétera, etcétera. Si no tienen gente que lo opere, eso ya está canijo. Porque no puedes comprar, ay, necesito un ingeniero de ciberseguridad. A ver, entra a Amazon.com y ve, cómprate dos. No, requiere mucha inversión. Entonces, lo más caro es el talento humano. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún problema? ¿Sí? Ve allá arriba, allá. Todo bien. Ok. Profe, Dígame. por ejemplo, la industria 4.0 ya se está implementando en países de primer nivel, pero aquí en México
¿Cree que llegue en cuánto tiempo? Mira, la industria 4.0 ya hay empresas que la están implementando, ¿sí? Ya hay empresas como Volkswagen, sí, como las armadoras en general ya están implementando industria 4.0, ¿sí? La industria aeroespacial, sí, que hay en Querétaro fábricas que hacen partes de industria aeroespacial, ya están en industria 4.0. La industria 4.0 no es para todas las industrias. A lo mejor si tú tienes un pequeño negocio o una pequeña fábrica que a lo mejor hace salsas, se me ocurre, salsas o empaca tortillas, pues son procesos que no requieren industria 4.0. ¿Por qué? Porque si tú automatizas, y ya me estoy yendo muy lejos, tú estás automatizando tu línea de empaque de tortillas, pues ni el proceso va a cambiar ni se va a mover. Pero si tú quieres ser proveedor de la industria automotriz, sí vas a tener que cambiar a eso. Ya se está implementando en algunos casos y sobre todo se está buscando en lo que es para industria automotriz y aeroespacial, ¿sí? El siguiente paso sería para la industria de los electrodomésticos, que son producciones a grandes niveles, ¿no? Estamos hablando de volúmenes grandes de producción, ¿no? En la industria automotriz vas a ver que cada día más áreas están siendo automatizadas y están entrando equipos nuevos para monitoreo, ¿sí? Y van a ir cambiando esta parte, ¿no? Entonces suena feo, pero los trabajos que se van a empezar a perder son los trabajos de bajo nivel, ¿sí? El operador que apretaba el tornillo o el que pegaba la etiqueta va a ser sustituido. Y aquellos que tengan un área de especialización o trabajadores con alto nivel, y no me refiero a ingenieros nada más, sino hay técnicos muy buenos, por ejemplo, en el área de mantenimiento o en ciertas áreas que van a ser insustituibles, pero muchos ya está entrando. México ya entró, ya está en industria 4.0, pero repito, donde lo van a ver es muchos en industria automotriz y en industria aeroespacial. Para las demás todavía va a tardar y va a haber, como te digo, empresas como la industria de alimentos, la industria que hace papel de baño, que el proceso no va a cambiar, ya está automatizado y ya no tiene sentido, por ejemplo, meter robots a hacer papel de baño o a llenar botellas de Coca-Cola. Lo que sí va a cambiar es las máquinas, es a lo mejor que van a tener sensores, máquinas nuevas que van a ir cambiando poco a poco. ¿Sí estamos? Sí, sí, sí. Está bien, Perfecto. prof. Muy bien. Sigamos. Bueno. Tenemos varias tendencias. Uno le hablan a la manufactura social. ¿Qué es esto? Creación de nuevas empresas que ofrezcan servicios, sobre todo servicios de diseño y de impresión de piezas 3D. ¿Sí? Más que nada el diseño va a ser lo importante y se va a buscar estas empresas que ahora te vendan el diseño y no tanto la pieza, ¿sí? Manufactura inteligente, ¿sí? Para crear sistemas y fábricas inteligentes, físicas o virtuales. ¿A qué me refiero con fábricas virtuales? Teóricamente, no en un futuro muy lejano, yo voy a poder controlar la producción desde mi iPad o mi tableta o mi celular y puedo estar viendo en tiempo real qué quito y qué pongo, ¿no? O tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso se refiere a manufactura virtual, ¿no? Fábricas físicas o virtuales, ¿sí? Manufactura en la nube, ¿sí? Que es subir mi información en la nube y lo importante es que sea de manera robusta para que yo pueda tener intercambio de información y no se pierda esa información y esa información sea segura, ¿sí? Y lo que les decía, la manufactura basada en el conocimiento, ¿sí? Saber cómo se hacen las cosas
se le va a estar dando cada vez más valor. Las empresas ya se dieron cuenta, o al menos en Europa, en Asia, que la gente vale mucho por lo que sabe, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de nuestro país, donde ya a los 50 años o 40 años inclusive ya no te contratan. En Alemania, en Asia, sí, en Europa en general, lo que les interesa es la experiencia que tienes y el conocimiento que tienes. Entonces, cada vez se aprecia esa parte más para tenerlo como un activo. La gente es un activo, la gente tiene valor, ¿sí? Bueno. Y vamos a ver esta parte para terminar el día de hoy, que es lo de fabricación aditiva y simulación, ¿sí? No es fabricación aditiva nada más. Ok. ¿Qué es la fabricación aditiva y la simulación? Bueno, nosotros vamos a diseñar nuestro producto, que es una simulación, y luego lo vamos a fabricar a través de máquinas, ¿sí? Piezas y fabricación de piezas 3D a partir de modelos 3D. Teóricamente todos ustedes, por ejemplo, ya saben usar SolidWorks, pueden crear piezas en 3D, no más SolidWorks. Si ustedes más o menos manejan SolidWorks, pues pueden trabajar, porque son similares, una infinidad de software similares, como puede ser Solid Edge, CATIA, Inventor, etcétera, etcétera, NXT. ¿Sí? Y a partir vamos a generar modelos 3D. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir? Mejora en nuestro diseño, visualización de la comunicación, prototipos rápidos y automatización de procesos, ¿sí? Lo que yo hago y diseño va a crear soluciones óptimas a mayor velocidad. ¿Qué sucede aquí? Si yo tu diseño del producto, ¿sí? Tu diseño del producto te tomaba en entregar un prototipo 6, 8 semanas, a lo mejor reduce el tiempo de entrega a 3 semanas. Y eso significa costos, ¿sí? Costos de oportunidad, porque yo puedo desarrollar más el producto. 2, le entrego antes al cliente. Y entonces yo tenía que, por ejemplo, hacer una pieza que es moldeada en plástico. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, yo puedo hacer las modificaciones de manera más rápida y no una vez que esté terminado casi el proyecto, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esta parte. En general, el concepto de impresión 3D se asocia con impresoras de polímeros por extrusión, pero hay muchos más, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de impresiones. Depósito de resina y lechos de polvo. E inclusive hoy en día se está trabajando con impresión 3D con metales y materiales cerámicos, ¿sí? Es lo que tenemos aquí. Diseño mi producto, lo simulo. Por ejemplo, en este caso, yo diseño una pieza, simulo cómo va a ser la inyección de plástico, cómo se va a ir enfriando la pieza, cómo va entrando el plástico al molde. Y finalmente, yo puedo hacer un prototipo. Por ejemplo, si yo tengo este molde, ¿sí? Voy a inyectar plástico, a lo mejor puedo hacer un prototipo del molde y ver si funciona o no funciona. A ese grado llegamos en estos prototipos, ¿sí? Definición, fabricación aditiva, fabricación de un cuerpo sólido a partir de la deposición de finas capas sucesivas de un material, normalmente en polvo hasta configurar la figura y forma deseada. Presenta grandes aplicaciones en el mundo industrial y supone una revolución en los procesos y sistemas de fabricación, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Yo tengo un modelo 3D, ¿sí? A partir de mi modelo CAD. Mi modelo CAD lo que hace es forma triángulos o subdivide en triángulos la superficie y luego lo subdivide en procesos de corte. Y entonces luego mi impresora lo que va haciendo es va depositando capa por capa hasta darle la forma. ¿Sí? Vamos a ver un video. ¿Sí? Les voy a poner un video para que lo puedan
entender mejor. Denme un segundo. Ven que lo pongo, denme un segundo, ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. Como pueden ver, hacen la pieza directamente en 3D y luego la montan para hacer la alineación del producto. ¿Sí? Voy a poner otro video. Voy a poner varios videos para que quede mejor. Denme un segundo. Ahí estamos.
And that is where additive manufacturing helped us a lot, because with that we could manufacture parts or tools that we needed within 2 days. That is something we could never do before with metal manufacturing. It seems like the philosophy of 3D printing has been growing up a lot within the company, because it happens more than often that, for example, a mechanic comes towards us to say, I miss a certain part to fulfill my job perfectly. He knows exactly the requirements that he wants to have for that solution, and within a day, we already have a part for him available that makes his work easier. Our cars, when they operate on track, are exposed to extreme conditions, and given the overfilament system of the automaker system that we use, we are able to look for materials that can fulfill the need that we want in those extreme scenarios. For example, heat resistance, extreme stiffness, but also durability. So we started browsing the Ultimaker marketplace, and we came across a company called Clarion, and they could help us find materials that could exactly fulfill the need that we would need from this material. We also have applications that require a certain stiffness. For example, the rear alignment tools that we use during setup needs to be pretty stiff, because when we measure certain aspects of the car, we measure within tenths of millimeters, and therefore we have a high requirement on stiffness on the parts that we use on the car. In order to achieve that stiffness, we used carbon fiber reinforced materials, and that fulfilled exactly the stiffness requirement that we put for this part. They also could make our specific orange, and that really helped us to make a professional look into the tools that we have nowadays. I think the direction we went into with whole 3D printing helped us a lot in optimizing the processes, and I think we have to continue elaborating the possibilities for us to make sure that our systems can be optimized even further, and therefore make the workload easier and make sure that we can stay on top of the innovation within motorsport. Bueno, como pueden ver, tenemos aplicaciones de alto nivel, aplicaciones de muy, muy alto nivel para lo que es impresión de 3D. Entonces, ya les pongo otro video al final. Entonces, ¿qué nos permite o qué beneficios tenemos? Uno, diseños óptimos, ¿sí? Te permite ajustar de forma automatizada los diseños generados. Como pueden ver ahí, yo hago una herramienta y la pruebo directamente en el auto, o una pieza y la pruebo directamente en el auto. Imaginen, antiguamente hacías esa pieza, la mandabas a fabricar, luego llegaba y no quedaba. ¿Por qué razón? Puede haber miles de razones. Desde que el que tomó las medidas donde va a embonar la pieza se la midió mal, o detalles como a lo mejor parece mentira, pero a lo mejor la pieza cuando se midió estaba haciendo mucho frío y entonces se había contraído, y luego cuando la probaste ya habían cambiado, y ustedes saben que hay piezas que cambian y con milímetros que cambian ya no entran, ¿sí? O décimas de milímetro ya tenemos problemas. Entonces te evitas retrabajo, ¿sí? Dos, ¿sí? También te permite tener procesos interconectados. ¿Qué es el ciclo de vida del producto o el PLM? ¿Sí? El PLM o el ciclo de vida del producto es en qué etapa va a entrar. Cuando hacemos un producto, un equipo, a lo mejor tú tienes un producto terminado, pero alrededor de él hay muchísimos componentes que tú no vas a ver, pero son necesarios. Herramienta, prensas, soportes especiales, ¿sí? Y eso me va a permitir tener toda la trazabilidad de lo que se tiene, ¿sí? Y también esta adopción de tecnología que tiene que ser paulatina, ¿sí? Tiene que ir cambiando la empresa poco a poco, y entonces en muchas áreas hay áreas de prototipos, y esas áreas de prototipo, como les decía, en muchos lados pues tenemos casi un artesano que hace el prototipo. En otros lugares a lo mejor se hace un prototipo en madera o en aluminio, etcétera, etcétera, y es mucho más tardado. Hoy en día con estas tecnologías de impresión en 3D,
la adopción de esta tecnología y el uso de ellas puede darte resultados en días o inclusive hasta en horas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se hace? Se hace un análisis y un diseño de cómo va a ser la pieza, ¿sí? Se mandan los planos y entonces, por ejemplo, si yo hiciera esta pieza, te mando los planos, etcétera, etcétera. Esta pieza, por lo que se ve en el rayado, es una pieza, es una tapa de plástico y entonces yo tengo que hacer un molde, ¿sí? Un molde para la pieza y ver si quedan los componentes. Yo podría agarrar y tener un prototipo, ¿sí? Un prototipo hecho en plástico, pero no a través del molde, sino en plástico mediante impresión 3D. Y yo puedo montar los componentes que van a ir adentro para ver si el ensamble va a ser útil. 2, yo puedo tener idea de cómo se va a ensamblar y tener un proceso, pero yo sí generar todos los componentes en impresión 3D, lo puedo bajar a la línea y ver cómo va a ir con la gente que lo va a ensamblar, con los operadores. Si necesito alguna herramienta especial y si necesito esa herramienta especial, bueno, puedo cambiar el diseño para que en lugar de una herramienta especial puedo utilizar herramientas comunes y corrientes para no invertir más. Si tengo que tener un soporte especial, si tengo que poner un pocayoke, por ejemplo, también esto me va a servir tener ya la pieza físicamente para poder interactuar con la gente de proceso, con la gente de calidad inclusive, para que les mire, esta es la pieza que vamos a hacer, cómo la vas a medir, ¿no? Entonces, para que no que el día que llegue la pieza llegue el de calidad y no sabe ni qué está pasando, ¿no? Entonces, eso hace que el proyecto sea más rápido y por lo tanto ahorramos mucho dinero, ¿sí? Ahí está, ¿ya vieron? Es el prototipo hecho en 3D, ¿sí? Y entonces yo lo puedo mandar a la planta, ¿sí? Este es el prototipo, es la carcasa que tu cliente me estás pidiendo, ¿sí? Este es el prototipo para ver si así es como lo quieres y entonces ya puedes hacer tus pruebas para ver si en el ensamble, si las piezas que van a ir adentro van a entrar, van a embonar, cómo va a ser, si las tolerancias están bien, están mal. Entonces, tener un prototipo en cuestión de semanas, que a lo mejor esta pieza luego va a ser hecha en plástico o inclusive va a ser hecha en lámina, ¿sí? Te da grandes ventajas para el desarrollo, por ejemplo, de la hoja de proceso, ¿sí? ¿Qué oportunidad se tiene? Bueno, cuando se tiene esto, ¿sí? Finalmente, el diseñador y el ingeniero es quien va a tomar las decisiones de los resultados que obtengamos, ¿sí? La computadora simplemente va a hacer lo que nosotros le decimos. Hay un profesor en la universidad que se llama Sergio Mo, que dice que una computadora es tan tonto que si le das basura, te saca basura, ¿no? Entonces, finalmente, el diseño, el producto, el proceso, depende de las personas, ¿sí? Sí, requiere cierta capitalización. ¿Qué es eso? Hay que meterle dinero, ¿sí? Pero una vez que tienes el producto y el capital humano ya entrenado, es mucho más fácil. Imaginen ustedes que entran a un área y necesitan hacer impresión en 3D. A lo mejor no saben imprimir en 3D, pero sí saben dibujar en 3D, ¿sí? Hay muchos otros ingenieros que siguen dibujando en 2D o no saben usar una computadora, entonces ya tienen una ventaja competitiva tener esa idea del dibujo en 3D. De eso sinceramente es muy sencillo. Yo voy a mandar a imprimir 3D, tengo mi dibujo hecho en Solid, agarro y lo grabo con la extensión .stl y ya lo mando a imprimir, ¿no? Ya la gente de impresión hará otra cosa, ¿sí? Pero ya es una ventaja de la que se tiene, ¿sí? Ahora, tenemos, ¿sí? Una estandarización de los diferentes tipos de manufactura aditiva. No crean que hay muchas tecnologías y se dividen de la siguiente manera. Primero, el primero se llama fotopolimerización, ¿sí? Y se llama un sistema de estereolitografía, ¿sí? La descripción, un depósito líquido de resina fotopolimérica que es curada mediante la exposición selectiva a la luz. ¿Qué es esto?
tengo una resina, tengo un líquido, y entonces el rayo láser lo que hace es, se proyecta sobre ella, se calienta y la resina se cura, que es eso, se seca, ¿sí? Se va secando y conforme voy pasando el láser por diferentes puntos, ¿sí? De la superficie, va creando la superficie. ¿Qué tenemos? Alto nivel de presión y complejidad. El acabado superficial es muy, muy bueno, ¿sí? Es para productos muy grandes, ¿sí? Pero requiere otra vez resinas especiales. Por lo tanto, es caro. Luego tenemos el siguiente sistema que es fusión de lecho de polvo. En este caso, lo que tenemos es también fusión por rayo, pero esta es fusión por rayo de electrónicos, ¿sí? O tenemos diferente, inclusive de metal por láser, de polvos plásticos, ¿sí? Y lo que tenemos es polvo. Tenemos un recipiente con polvo que se le llama la cama, ¿sí? Y otra vez, a través de un láser o de un rayo, ¿sí? Lo que voy a hacer es fundir este polvo, ¿sí? Hagan de cuenta, pensemos en polvo de metal, entra el rayo láser y va fundiendo el polvo, y conforme va fundiendo el polvo, le va a ir dando la forma al producto, ¿sí? Lo va haciendo capa por capa, digamos, empieza a fundir la parte de arriba, queda de abajo, y va fundiendo capa por capa el rayo láser en diferentes puntos, ¿sí? Y va retirándose el polvo, ¿sí? Tenemos inyección por aglutinante, que es el binder jetting. Otra vez, tengo una cama de polvos y lo que hago en lugar de hacer un láser, lo que hago es ir soltando, ¿sí? Pegamento, ¿sí? Se va poniendo sonido selectivamente, ¿sí? Y se va haciendo otra vez capa por capa a través de aglutinante, ¿sí? También tengo inyección de material jetting, impresión, ¿sí? Gotas de material son depositadas capa por capa, ¿sí? En un chorro de resina, ¿sí? Y aquí tenemos las ventajas y las desventajas. Tenemos la laminación de hoja, extrusión de materiales, y me voy a regresar un poquito a esta inyección de material o material jetting, ¿sí? Generalmente, lo que tenemos ahí, y es lo que vimos en el video ahorita, es plástico fundido que se va a ir depositando capa por capa, ¿sí? Y tiene grandes ventajas, ¿sí? Como tener piezas de colores, alto nivel de presión, y es muy barata. Hoy en día pueden conseguir, piensen a nivel industrial, no de ustedes, a nivel industrial, impresoras de muy buena calidad, alrededor de los 20,000 pesos, ¿sí? Para una empresa tener una impresora 3D de plástico, pues es una buena inversión. Hay impresoras 3D para uso casero, teóricamente, que estamos hablando que están entre los 5 y los 10,000 pesos, ¿sí? Básicamente estas impresoras es para hacer lo que se le llama piezas para hobby, ¿sí? Figuras, por ejemplo, aquellos que les gusta el anime y esas cosas, se puede comprar la figura y se puede imprimir y se puede tener, ¿no? Esta es una de las más comunes, la inyección de material, y les digo, ya la pueden encontrar de manera comercial en algunos centros comerciales, ¿sí? Laminación de hojas, su nombre lo dice, lo que voy haciendo es armando mediante hojas, ¿estamos de acuerdo? Y por extrusión de material y deposición directa de energía, ¿sí? La primera laminación de hojas, su nombre se dice, son láminas que van siendo apiladas para formar el objeto. Esta puede ser mediante químico. ¿Qué es lo que hace? Hagan de cuenta que tenemos una especie de rodillito y ese rodillito va girando sobre la pieza y va depositando las capas que se van haciendo en forma de lámina, ¿sí? La extrusión, su nombre lo dice, va extruyendo la forma que tiene de la pieza, ¿sí? Pero no es tan preciso, ¿sí? Y vamos a ver finalmente un último video para que quede bien la idea de la impresión 3D. Estos videos teóricamente deben estar en YouTube, pero yo me fui directamente al proveedor de las impresoras
porque en YouTube van a encontrar que hay una cantidad de basura impresionante y cosas que no sirven. Pero bueno, vamos a ver este último. Instead of waiting maybe 3 months for a new performance part, yeah, we are now able to send him the file within 2 weeks. So we reduce cycle time enormously. My name is Markus Schindler. I'm responsible and head of for the materials management here at GEA Schubert. Schubert designs and builds packaging machines for the food industry, dairy industry, the pharma industry, and so on. So a lot of products from the supermarket get packed by a Schubert machine. The flexibility of our machines come through our tools. We set up tools on our robots, and tools that are as flexible as the product itself. For example, if you have a machine that's packaging chocolate bunnies on one side of a year, and then on the other half of the year, chocolate Santa Clauses. And you only have to replace the tool. Originally, we started delivering the parts as a conventional part. We manufacture them here, we post-process them, and then we pack them and ship them to our customers. And the problem was that sometimes the whole process was longer than in a conventional process. We had to think about how we can send files instead of the whole material to our customer. The customer should not slice anything or should do anything in a software, just click and print. As we began with thinking about sending certified printing jobs to our customers, I searched for the easiest to use printer with the highest reliability and the best quality. And there I found Ultimaker. Our customer gets a 3D printer with his machine, and we connect the 3D printer with our digital warehouse. We slice the part in Cura and adjust all the parameters. We print the part out, we test it, and we save the parameters of the tested parts. And this certified printing job we upload on our digital warehouse. The digital warehouse is a storage of all virtual parts and all virtual certified printing jobs he has. Our customer is able to search for parts, is able to store the parts digital, to print parts on demand from the digital warehouse direct to the connected printer. And the security is the most important thing. That's why we have an IoT gate direct at the printer. Second step is you can encode your certified printing jobs direct to the printer. When the customer wants a new format part for a new packed product, for example, he sends us a 3D model of the packed product, and from the 3D model we can design the new part. After that, we create the certified printing job, upload the certified printing job in his digital warehouse. After that, he is able to produce it on demand. It's our task and our solution to help him that he is able to click and print. Quiero mostrarles algo nada más de esto mismo, de lo que estábamos viendo. Se llama Ultimaker el... ¿Sí? ¿Por qué razón? Lo voy a repetir un poquito. Voy a quitar el sonido. Porque van a decir, bueno, yo no veo diferencia entre una pieza y otra, ¿no? Sí, vamos a ver. Cuando habla de los conejitos y de... Y que la mitad es conejitos y la otra mitad del año es Santa Claus, ¿sí? La pieza a simple vista no se ve diferente, ¿sí? Pero sí tiene dimensiones distintas. Vean esto. La forma que tiene aquí la pieza tiene un soporte, tiene un ancho para que succione con ventosas. Vean la pieza, la forma que tiene. Y vamos a ver la siguiente. Tiene una forma distinta. Parece mentira. Son pequeños detalles. ¿Sí? Esta es más robusta. ¿Sí?
a diferencia de esta otra, que es más delgada, ¿sí? Tiene menos parte de succión. Parece diferente, sí, es diferente, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, así tenemos la diferencia entre uno y otro. Esta es la planta de Schubert, ya vieron de qué se trata. Lo que nos interesaba era ver cómo funciona la impresión en 3D, ¿sí? Y son máquinas, como pueden ver, sistemas totalmente automatizados. Esta es Industria 4.0, ¿sí? Estamos hablando que ellos mueven las partes en impresión 3D, que en tiempo real te mandan la pieza para que la repongas, ¿sí? Todo está automatizado, ¿sí? Pueden verlo aquí. Y en cierto punto, en México hay cosas que no se van a seguir con Industria 4.0. ¿Por qué? Porque ahora en México sabemos sigue siendo la mano de obra extremadamente barata, ¿sí? Sí, imaginen, les comentaba que en México, pues cuánto es el salario mínimo, ¿no? Compárenlo con el salario mínimo, por ejemplo, en Estados Unidos, que son $12 la hora. Si yo en Estados Unidos automatizo, ahorro mucho dinero. En México, pues ojalá $12 diariamente son algo así como entre 240 y 250 pesos por hora, ¿sí? Si lo comparamos, pues eso es lo que gana, si bien le va, un operador, un obrero, por día, ¿no? Entonces, por esa razón, en México hay muchas cosas que no se automatizan, ¿sí? Sin embargo, hay elementos como, por ejemplo, puede ser la industria farmacéutica, donde la seguridad, ¿sí? La seguridad ante todo, implica que vamos a automatizar procesos siempre, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, niños? ¿Todo bien? Sí, profe.